Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Ignacio Marín, asesor, consultor y docente, hablando sobre la investigación de mercados. En un momento entramos en materia, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías en SAM. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el control regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Ignacio Marín, él es asesor, consultor y docente en investigación de mercados, y con él vamos a hablar de este tema de investigación de mercados. Vamos a conocer y a profundizar sobre la importancia que para todos tiene una investigación de mercados y que no somos muy conscientes del valor que tiene en nuestras empresas, emprendimientos, en nuestros negocios para la productividad, las ventas y para todo lo que necesitamos la investigación de mercados. Ignacio, bienvenido a Mercadeo con Voz y qué bueno tenerte en este programa con este tema que de verdad me parece de los más importantes en el mercadeo. Gracias, Maritza, es un gusto estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos están viendo y presto y dispuesto para conversar bien rico este momento. Ignacio, en la investigación de mercados hay como mucho desconocimiento y mucho tabú, porque la gente piensa que la investigación de mercados es solo para una empresa grande, que yo para mi emprendimiento, para mi negocio no lo necesito, no tiene ninguna relevancia, pero ¿eso es más tabú o realmente tienen razón? Coincido contigo, las grandes empresas tienen una conciencia real de la importancia de la investigación de mercados y es una conciencia que fueron adquiriendo con el paso de los años y fundamentaron sus decisiones en la investigación de mercados. Es una conciencia a la que no han podido llegar medianas y pequeñas empresas en las que vienen cursando y recorriendo ese camino, algunas de ellas, pero definitivamente muchas deben trabajar en hacerse consciente de la importancia de la investigación de mercados. Bueno, contemos cuál es esa importancia, por qué tenemos que concientizarnos en tener esta herramienta tan importante y tan potente. Bueno, es muy básico, es la toma de decisiones. Es la toma de decisiones, constantemente las empresas deben tomar decisiones día a día para que sus empresas sigan en el mercado, para que sus empresas cumplan los objetivos. Y esa toma de decisiones, si no se hace con datos, con conocimiento, con información, es simplemente un adivinar, y en un proceso en el que se está fundamentado en el adivinar, pues francamente la posibilidad del fracaso es altísima. Entonces, la importancia está en tomar decisiones que cada vez se aproximen más al acierto. No hay la certeza absoluta, pero definitivamente hay una brecha entre tener algo de información y tomar decisiones informadas y tener absolutamente nada de información y tomar casi que decisiones adivinando y ni siquiera con intuición. Ignacio, en esa parte me parece muy importante porque uno se basa más en esa intuición, no dice, es que eso va a salir muy bien, pues yo todo lo que he conocido y con unos amigos he hablado y ya, pues
ya está solucionado mi tema. Esa decisión me la tomo así, sea una marca, sea lanzar un producto, sea cualquier cosa. Pero entonces, como para irnos a lo básico, que es como nos gusta, ¿en qué momento yo debo empezar a tomar las decisiones y hacer investigación de mercados? Bueno, quiero decir que la intuición es válida, entendiendo que la intuición es esa capacidad de decidir con la experiencia adquirida y acumulada. Lo que no está bien es realmente pretender gestionar un negocio, una empresa, una organización adivinando. Y la importancia aquí en la investigación de mercado está en, no, definitivamente debemos empezar a valorar la investigación y a sentir que la necesitamos cuando reconocemos que no lo sabemos todo, que ni siquiera con toda la experiencia de los años no lo sabemos todo. Y la realidad es esta: la investigación de mercados es relevante porque el mercado cambia. Entonces puede que lo conozcamos hoy, pero no lo vamos a conocer en un año, no lo vamos a conocer en 6 meses. Entonces, como el mercado cambia, hay que entender en qué cambió y cómo cambió y cómo debemos enfrentar esos cambios del mercado. Entonces, es ahí cuando debemos entender, uno, que no lo sabemos todo y que así sepamos mucho, el mercado cambia. Eso sí es bien difícil a punta de intuición, si no va a funcionar muy bien. No, absolutamente no. La intuición puede que nos ayude muchísimo, pero en lo cambiante y el desarrollo de la tecnología de hoy en día es imposible que tengamos una intuición tan agudizada para saber y ver cómo se está moviendo el mercado a futuro. En 1 año, en 2 años, es muy difícil movernos por la intuición. Totalmente, y siento que lo sensato es reconocer que somos eternos aprendices, y somos eternos aprendices porque, como lo vengo mencionando, el entorno cambia. Entonces, si el entorno cambia, hay algo nuevo por saber, algo nuevo por entender y algo nuevo por enfrentar. Bueno, Ignacio, digamos, a empezar una investigación de mercados es importante cuando yo voy a empezar una empresa, cuando voy a establecerla. No voy a tomar una decisión, sino en esta creación de esta empresa. En ese momento debemos tener en cuenta una investigación de mercados. Definitivamente sí. Sí, muchos emprendimientos surgen con, bueno, me gusta esto, me apasiona esto, soy bueno en esto, pero muchas veces esos emprendimientos se lanzan sin entender a la competencia, sin entender plenamente al consumidor, el tamaño del mercado. Algunas empresas que las ha asesorado se asombran de todo lo que estaban dejando de ver en el radar y empiezan a decir, Dios, no estaba viendo esto, no estaba teniendo esto en cuenta, y es importantísimo pues a la hora de comenzar un nuevo negocio, pero también es real que es importante a la hora de seguir en el mercado. Claro. Es importante a la hora de lanzar un nuevo producto. Entonces es permanentemente importante. Bueno, Ignacio, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos.
Continuamos en Mercadeo con Vos con Ignacio Marín y la investigación de mercados. Ignacio, mirando todo lo que hemos hablado en este primer bloque, la investigación de mercados se ve como una inversión, porque mirarla dentro de cualquier empresa, las empresas grandes obviamente pues lo tienen como muy ya concientizado de la importancia que tiene, pero los emprendedores y medianas empresas lo ven más como un gasto, pero realmente es una inversión. ¿Por qué es una inversión en investigación de mercados? Bueno, Marixa, es una inversión en esencia porque volvemos al punto de la toma de decisiones. Las empresas, las organizaciones, las marcas toman constantemente decisiones. Una decisión mal tomada es un despilfarro, es dinero mal invertido, es dinero que se pierde, son recursos que se pierden. Entonces, cuando destinamos presupuestos y recursos a un proceso de investigación que nos acerque un poco a esas certezas que queremos tener, o al menos a reducir el margen de error, lo que estamos es optimizando nuestras decisiones. Lo que estamos haciendo es tomando mejores decisiones. Bueno, Ignacio, las personas al manejo de la información muchas veces, y eso yo creo que nos ha pasado a todos en las empresas que hemos trabajado, que las empresas centralizan la información en una persona y esa persona puede irse, puede retirarse o puede administrar esa información para que a mí también me conserve un tiempito más el puesto. Eso puede suceder. Y con una investigación podemos evitar que se nos vuelva esa práctica, llamémosla mala práctica. Bueno, en el proceso de investigación de mercados normalmente hay una parte del proceso que es el entendimiento del mercado, y algunas empresas, muchas empresas lo tienen de forma, digámoslo, orgánica, más no estructurada, el entendimiento del mercado, y ese entendimiento, como lo dices, queda en pocas personas, y ahí más que un proceso de investigación hay que valorar esos datos propios de la empresa que surgen de la misma transaccionalidad de la empresa, la misma ejecución de la empresa. Hay que establecer un tema de gobierno de datos. Los datos son fundamentales para la investigación, los datos propios son fundamentales para la investigación, y las empresas muchas veces antes de arrojarse a una investigación deben entender cómo se está gestionando la información y los datos dentro de sí mismas. Y muchas veces esto debe propiciar un sistema de información de datos y un gobierno de datos apropiado. Bueno, ¿cómo gestionar ese gobierno de datos? ¿Cómo hacer para que porque uno dice un gobierno de datos, eso es más costo, eso va a ser una cosa más difícil, eso no tenemos la capacidad de implementarlo. Aquí Teresita nos maneja muy bien eso sin problema, pero esa administración del gobierno, ¿cómo se implementa? ¿Cómo pensar y ponerla en práctica? A veces sentimos que el gobierno de datos solo es un tema de personas, pero definitivamente hay tecnologías, hay metodologías que se deben implementar, y obviamente puede sonar algo muy elaborado y muy robusto para una pequeña y mediana empresa, pero la realidad es que podemos hacer sistemas de información de datos y gobiernos de datos que luego sumen a una investigación de mercados en una pequeña y mediana empresa, y más que un querer debe ser un deber empezar a hacerlo rápidamente, empezar a implementarlo, empezar a desarrollarlo. No es tan difícil, solo salirse de ese paradigma que cuando hablamos de gobiernos de datos es quiénes están autorizados para manejar los datos, quiénes no, que eso es parte, por supuesto, pero también hay que entender esas tecnologías que nos permitan heredar la información a nuevas generaciones de colaboradores que lleguen en un futuro, a metodologías, tecnologías y, por supuesto, personas, que son en esencia los tres componentes del gobierno de datos. Bueno, Ignacio, mirándolo desde ese punto de vista, ¿cómo hacer para que una empresa mediana, pequeña, un emprendedor empiece a implementar las investigaciones de mercado basados en que, bueno, tenemos
muchas decisiones que tomar, pero entonces, ¿cuáles decisiones podemos tomar dependiendo del tamaño de tu empresa? ¿Qué decisiones hay que se puedan tomar a partir de una buena investigación de mercados? Bueno, ahí quiero entrar al proceso de investigación de mercados y uno es entender cuáles son esos problemas, y quiero que se entienda problemas no como una dificultad dramática, sino a veces también como una oportunidad de esas cosas que la empresa quiere lograr o quiere resolver. A veces de cara al próximo año, a 2026, una empresa dirá, quiero llegar a esta meta de ventas. La pregunta lógica es ¿cómo lo logro? Y ahí surge una investigación de mercados cuando se plantea el problema de investigación. O a veces está también en un problema y es por qué perdimos participación versus la competencia, y comienza a ser también el planteamiento de una pregunta. Entonces, recomendación para todas las empresas es primero poner sobre la mesa esos problemas que quiere resolver la organización y que se entienda problemas no solo como dificultades, sino también como oportunidades, y la misma investigación debería arrojarnos esos problemas o subproblemas y el orden en que debemos asumirlos, entendiendo que vamos a priorizar los que nos den mejores retornos, los que resuelvan rápidamente las situaciones complejas y las que normalicen, digamos, las situaciones más importantes para la compañía. Pero la misma investigación es posible que te dé 10 temas que atender, pero la misma investigación debería darte el ranking de esos 10 problemas, en qué orden deberías asumirlos. Bueno, Ignacio, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Regresamos a Mercadeo con Vos con Ignacio Marín y la investigación de mercados. Ignacio, mirando todos estos procesos que hay en la investigación de mercados, ¿existen algunas etapas en las que uno diga cómo se implementan y a partir de cuáles herramientas? Claro que sí. Precisamente las 6 etapas clásicas de la investigación de mercado coinciden con el origen del proceso de marketing. Y cuando me refiero al proceso de marketing es el entendimiento del mercado. A las empresas les corresponde entender cómo está el mercado, y ese entendimiento preliminar lo deberíamos lograr con una investigación documental o desk research, investigación de escritorio. Es en esencia sentarse a esas fuentes públicas, incluso googlear, utilizar inteligencia artificial, pero la primera parte es saber qué se sabe ya y entender el mercado desde qué se sabe ya, desde fuentes públicas. Hay muchísima información, solo que muchas empresas no tienen tiempo de recopilar esa información, interpretar esa información, analizar esa información, y es parte del análisis del mercado esa etapa previa. Pero lo normal es que cuando analicemos el mercado y entendamos el mercado, surja la pregunta de investigación. Y ahí es cuando se detona la investigación de mercados. Cuando decimos, ¿por qué en un mercado que está en estas situaciones no soy competitivo? Sí. Entonces, ¿o qué sería relevante para el consumidor? Es el tipo de preguntas. Es lo que llamamos el problema de investigación o la oportunidad de investigación. Y empezamos a tratar de resolver ese problema. Luego de resolver ese problema, hay que elegir a quiénes les vamos a preguntar. No le preguntamos absolutamente a todo mundo, no todas las personas son relevantes para tratar de resolver lo que queramos. En una investigación de en promedio cuántas personas van a cine al año en Colombia, pues
Lo normal es que le preguntemos a los que habitan Colombia, o al menos a los colombianos. Ajá. Es un ejemplo como muy escueto y muy rápido, pero yo creo que muy claro a la hora de tratar de resolver quién es nuestro público objetivo. Y los rangos de edad y todo. Absolutamente, el muestreo. Sería en esencia, esa definición de la muestra es el muestreo. Es el muestreo que en muchos casos, si el producto es masivo, obviamente tenemos una amplitud, pero si definitivamente el producto es muy especializado, muy B2B, digamos que hay que hacer otro tipo de metodologías como bola de nieve, donde hay que escudriñar un poco más ese tipo de personas que nos pueden dar la información. Continuamos con una etapa que ya decidimos, estas son las personas que quiero encuestar, estas son las personas que me van a dar la información. Levantamos el instrumento de investigación, que ya aquí puede variar de muchas formas: encuestas, entrevistas, observación, etnografías, todo relativo a lo que más nos sirva. Pero siempre recomiendo que empecemos por una etapa cualitativa. Una etapa cualitativa nos permite entender si la pregunta que nos estamos haciendo es relevante, o hay otra pregunta quizás más relevante, o si la que estamos teniendo en cuenta definitivamente no es tan relevante como otra posible. Entonces es una etapa que nos ayuda a validar si estamos por la hipótesis correcta o incorrecta. Recomiendo mucho fases cualitativas, donde los focus group y las entrevistas van a ser fundamentales, donde podamos seguir escuchando a las personas de una forma más desde la opinión, desde las creencias, pero definitivamente en algún momento tenemos que ser concluyentes con la información. Seguido, las últimas 3 fases serían entonces el análisis de datos, que pues tiene todo un tema amplio en cuanto a qué tipo de análisis elegir, pero en esencia es coger todas esas variables, cruzarlas, calcularlas, digamos, operar con ellas y entender pues cuáles son los puntos más relevantes. Y finalmente llega un tema de las investigaciones. Muchas veces en muchas empresas quedan guardadas en una gaveta. Hay un espacio para presentarlas de forma contundente, y finalmente esas presentaciones deben servir a un equipo que tome decisiones con ella, porque es en esencia el propósito de la investigación, la toma de decisiones. La toma de decisiones, esa es la prioridad de una investigación. Creo que a veces nos ponemos a pensar demasiado para qué sirve, y en esencia es para mejorar la toma de decisiones, entendiendo el mercado, entendiendo el consumo, entendiendo el consumidor, entendiendo nuestros propios datos. Hay varias fuentes de datos, pero en esencia es para mejorar nuestra toma de decisiones. Y resulta asombroso porque todo el tiempo lo hacemos. Sí, claro. Constantemente tomamos decisiones, lo hacemos de una forma muy subconsciente, pero en la medida que tomamos decisiones acertadas es porque con los años hemos aprendido y hemos tomado información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y finalmente, pero no así es con las empresas, con las marcas y los productos, porque muchas veces no están con nosotros desde el comienzo de nuestras vidas, sino que están en el hoy y, como les decía desde el comienzo, pues en un entorno muy cambiante. Y varía todo, y entonces tenemos que adaptarnos a esos cambios. Absolutamente sí. Llegar hasta ese punto que podamos no intuirlo, sino afirmarlo de acuerdo a los resultados. También, pero hay un debate de ese equilibrio, hasta dónde debemos hacerle caso a la intuición, que está bien, insistir en que la intuición no está mal, lo que está mal, pero no es... Lo que está mal es adivinar, pero también digamos que debe haber un equilibrio de lo investigado, de la intuición, y también el riesgo de quedarse en una parálisis por análisis, cuando definitivamente investigamos más de la cuenta y nos quedamos encontrando información, pero sin tomar decisiones, que es el propósito final. Ese también es un problema. Mencionaste una palabra que ocurre muchísimo, usa parálisis por análisis. Excedemos en el análisis y nos quedamos ahí esperando como los resultados mágicos que salgan de ese análisis. ¿Por qué ocurre eso? Por muchas razones. Por el miedo a decidir es una, definitivamente. Hay muchas empresas y hay personas en las empresas con miedo a decidir, entonces prefieren seguir analizando, pretendiendo que la investigación les dé el resultado final. Y definitivamente siempre diré,
La investigación nos aproxima, reduce, digamos, el riesgo de equivocarse, pero no es absolutamente concluyente hasta que salimos en un momento piloto y de ejecución que reafirme que lo que investigamos tenía razón, y seguramente va a haber que seguir ajustando cosas. Pero la parálisis por análisis es definitivamente el miedo a decidir y las ganas de seguir profundizando para tratar de ser lo más certeros posible. Ignacio, mil gracias por tu aporte en este tema. ¿Y dónde podemos seguir consultándote, aprendiendo? ¿Redes sociales, página? ¿Dónde podamos localizarte? Bueno, yo hago parte de Real Mercadeo, es una empresa de asesoría en mercadeo, y en este caso represento toda la parte de investigación y análisis de mercado, realmercadeo.com. Nos pueden encontrar también en las redes sociales, y mi teléfono personal está bien. Claro. 316-523-5003. Ignacio, mil gracias. A ti. Maritza, muchas gracias, y muchas gracias a todos. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por elcanal.co. Simultáneamente estamos en estreno por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por elcanal.co, y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia, por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.